Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de su formación Cardioelectro RM Pro. Hoy vamos a tratar unos temas muy interesantes, unos temas que le ponen fin al módulo 4 de esta formación. Ya estamos llegando a la recta final, lo estamos haciendo bien. Sigamos con ese entusiasmo y con ese mismo ánimo repasando cada uno de los temas. Hoy se van a llevar alguna sorpresa de unos temas muy interesantes que vamos a tratar. Ya nosotros hemos visto todos los temas relacionados a los trastornos en la formación del impulso y la conducción del impulso. Para ponerle fin a esto, solamente nos hace falta hablar de los bloqueos fasciculares, bloqueo ya combinado también bifascicular, bloqueo trifascicular, interrogado, bloqueo enmascarado y bloqueo de rama alternante. Con eso nosotros vamos a cerrar este nuevo módulo que es el módulo 4 para luego ya comenzar en la recta final de esta formación. Y como les digo, vamos a llevarlo todo siempre relacionado con la anatomía desde el punto de vista de electrofisiología, la betografía cardíaca y los hallazgos electrocardiográficos. Siempre con estos tres componentes nosotros vamos a comprender mejor los detalles. Aunque al final me interesa que ustedes se aprendan bien los criterios electrocardiográficos de cada una de estas alteraciones que vamos a hablar y también tenga una imagen visual. Tal vez no quiero que se memoricen la anatomía, la betografía, pero sí que entiendan el por qué ocurren cada uno de estos trastornos. Nosotros tenemos acá una vista a nivel Z izquierdo, desde el ventrículo izquierdo, aquí hemos sesionado la pared lateral y estamos viendo el septum interventricular, pero desde el lateral, ¿de acuerdo? Desde el lateral, de esta zona que es el lateral y vemos el septo izquierdo. Recordar que cuando el GIS cruza desde la aurícula derecha a través de ese cuerpo fibroso, el septum interventricular a su porción membranosa, se divide en rama derecha y rama izquierda, que ya eso nosotros lo sabemos. Y que a través de la aorta en sus velos no coronariano y coronariano derecho, aquí entra esta porción de la rama izquierda. Vamos a poner el otro puntero que me gusta más. Este entra esta porción de la rama izquierda, que ya hemos hablado de ella, que es ancha y es corta, pero que luego se divide en tres fascículos comúnmente. Realmente más adelante vamos a ver que esto puede variar entre personas, la cantidad de fascículos, su disposición y más, pero vamos a comprenderlo de esta manera. Tenemos tres fascículos, que ya lo hemos hablado. Tenemos un fascículo anterosuperior izquierdo, que es este que va por la parte superior del septum interventricular y basalmente llega a esa base del músculo papilar anterolateral. Luego se divide en la fibra de Purkinje. Luego tenemos un fascículo también que es grande, que es el fascículo posterior inferior izquierdo, este que está acá, que va también por la pared del septum interventricular a nivel inferior y llega a la base del músculo papilar posteromedial. Y allí luego se divide en la fibra de Purkinje. Y por último, tenemos un fascículo frecuentemente en la mayoría de las personas, que es el fascículo medio septal, este que está acá. Que la característica que yo le he mencionado de él es que es corto comparado con estos fascículos y que se divide inmediatamente en la fibra de Purkinje y al despolarizar este tubo interventricular en primera instancia, primero que la rama derecha, por eso la despolarización va de izquierda a derecha. Es lo mismo que estamos viendo en esta imagen. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, septum interventricular desde el punto de vista izquierdo. Miren cómo la rama derecha va hacia el ventrículo derecho a nivel septal, pero desde el punto de vista del septum derecho y la rama izquierda por acá. Este es el ápice. Este fascículo realmente no suele ser prolongado, suele ser un poco más corto y se divide inmediatamente la fibra de Purkinje, aunque eso puede variar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los bloqueos fasciculares de la rama izquierda, recuerda que ya nosotros hemos hablado de estos bloqueos que yo no lo denomino como tal fascículos de la rama derecha. Lo puedo denominar falsos tendones
que ayudan a una conducción más organizada y más rápida. Le hablo de falsos tendones porque en un momento que yo le mencioné de las taquicardias ventriculares fasciculares, una de las teorías que vamos a hablar es de un falso tendón que permite la conducción. Entonces, esto puede ser o que las fibras de Purkinje estén bien organizadas y orientadas en cada una de esas zonas, o que sean unos falsos tendones. También se menciona en una teoría como fascículos, pero no lo hemos visto disecado como lo han hecho con los fascículos de la rama izquierda. Recuerda que nosotros ya hablamos de los retardos final de conducción, tipo uno, tipo 2 y tipo 3, que ya lo hablamos, y ahora vamos a pasar a unos más complejos, más fáciles de ver más comúnmente en nuestra práctica del día a día, que son los bloqueos de la división anterosuperior de la rama izquierda, bloqueo de la división posterior inferior y también un bloqueo de ese fascículo setal, que es el fascículo setal medio de la rama izquierda. Cada uno de ellos lo vamos a tratar, lo vamos a correlacionar con la betografía, porque ya con la anatomía lo acabamos de hacer. Aquí hay una imagen muy interesante de cuando la rama izquierda entra al ventrículo izquierdo, y esto es una disección que sí, a diferencia de la rama derecha, que es un poquito más intramiocárdica, la rama izquierda es más endocárdica y por eso es más fácil poder disecar su fascículo. Aquí tenemos el fascículo antero superior izquierdo que llega y se engancha acá a la base del músculo papilar anterolateral. Y aquí tenemos los demás fascículos, que es el fascículo posterior inferior izquierdo y el fascículo medio setal. Esto puede variar, pero a veces hay personas que solamente dicen que son dos fascículos porque el medio setal sale junto con el posterior inferior, pero realmente se ha visto que se divide y se queda en esta zona del septo medio y este se continúa más hacia el músculo posteromedial izquierdo de este ventrículo. Y como siempre, vamos a comenzar a hablar ahora del bloqueo de la división anterosuperior de la rama izquierda, ¿de acuerdo? Tenemos un fascículo anterior, un fascículo posteromedial y el fascículo setal que aquí no está. Vamos a hablar de este bloqueo de este fascículo, que es el anterior de la rama izquierda. Y como siempre, me gusta mostrarle de entrada a ustedes la betografía normal para que siempre se vayan correlacionando con ella y puedan luego compararla con las alteraciones de los bloqueos que estemos abundando. Esto es el plano frontal. Recordamos que este fascículo, o más bien este bucle del QRS, va alrededor de más 60, más 30 grados, más 40, o sea, en el cuadrante normal. Y y podemos ver en D1 que puede haber QRS mayormente o una sola R, y en ABF que puede haber también un QRS completo, un RS o un QR sin tener ciertas alteraciones significativas de bloqueo. Y aquí tenemos el plano horizontal donde observamos que el bucle del QRS, la punta, está en el cuadrante superior izquierdo, ¿de acuerdo? O posterior izquierdo, porque es un plano horizontal. Es importante ver acá la activación horaria que tenemos en el plano frontal, y aquí la activación antihoraria en la normalidad. Cuando nosotros hablamos acá ya de bloqueo, los bloqueos fasciculares, más que nosotros tratarlo a nivel horizontal, me gusta más que lo tratemos a nivel frontal, porque en el plano frontal es que nosotros podemos tratar los criterios de estos bloqueos fasciculares claramente y donde están descritos. Pueden haber ciertas alteraciones a nivel horizontal, pero a nivel frontal es su fuerte. Así que nos vamos a centrar en el plano frontal para hablar de estas alteraciones. Y se lo voy a poner de una manera sencilla, que es esta imagen, para que luego profundicemos en imágenes más complejas. Bien, si estamos en el plano frontal, miren la diferencia acá, en el plano normal, donde tenemos una activación horaria. Bien, en el plano frontal del bucle del QRS, pero en este plano frontal de esta betografía del bloqueo de la subdivisión anterosuperior de la rama izquierda, vemos realmente que hay un giro acá antihorario.
estamos viendo un giro antihorario, que eso va a caracterizar que nosotros vamos a obtener un QR en la derivación de lateral en D1 y AVL y vamos a tener en AVF, vamos a tener en este caso, un RS. Bien, D2, D3 y AVF, RS. Esto es lo sencillo, los criterios lo vamos a ver claro, pero de entrada quiero que vayan quedándose con esas palabras en su mente, en su memoria. Voy a obtener QR en la derivación de laterales altas, que no me gusta llamarle laterales altas porque todas son laterales, pero ya como estamos acostumbrados a eso, de 1 VL QR y RS en cara inferior de 2 de 3 y AVF. Si nosotros nos vamos acá a este corto de eje, a este corte de eje corto del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, nosotros ya estamos hablando que cuando tenemos este bloqueo del fascículo de la división anterior, de la rama izquierda, como pueden ver, aquí tenemos el nodo, el GIS, la rama derecha, la rama izquierda con sus tres fascículos. Nosotros tenemos que imaginárnoslo de esta manera. Normalmente viene el impulso, baja por la rama derecha, baja por la rama izquierda y se subdivide ese mismo impulso por el fascículo superior, fascículo inferior y fascículo medial. Miren cómo choca. Todo organizado y todo converge. Si se bloquea este fascículo de la división anterior, el fascículo superior de la rama izquierda, ¿por dónde pasaría el impulso? Pasaría simplemente por este fascículo corto y toda la fuerza se iría por el fascículo inferior. Bien, por el fascículo inferior. Pero hay un detalle importante que ustedes tienen que entender, que esa porción anterosuperior del ventrículo izquierdo anterolateral, la despolarización inmediata depende de este fascículo. Bien, depende de este fascículo, esa región anterosuperior del ventrículo izquierdo. Y esa región ya posterior inferior depende más de este fascículo inferior. El septum depende más de este fascículo. Y la pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿qué pasa si se bloquea el fascículo anterosuperior? ¿Hacia dónde se depolariza primero el ventrículo izquierdo? Y es cuando ustedes razonan y dicen, bueno, si este fascículo está bloqueado, es decir, que el impulso no llegará inmediatamente a esta región superior del ventrículo izquierdo. Primero se va a ir a este fascículo posterior inferior y luego esto se va a despolarizar de último, pero lo va a hacer a través de la fibra de Purkinje del fascículo posteromedial. Recordad que las fibras de Purkinje se conectan entre sí, tanto la de este fascículo como este, y él lo va a despolarizar a nivel anterógrado, esa porción ya, esa región superior anterior del ventrículo izquierdo, porque este fascículo está bloqueado. Por eso es el giro antihorario, porque viene en contra de la manecilla del reloj, despolarizándose esa porción, esa región inferior del ventrículo izquierdo, y luego un poco retrasado, tampoco sin mucho retraso, porque lo hace a través de la fibra de Purkinje, despolariza esta región ya superior del ventrículo izquierdo. Es como esta zona que está pasando acá. Yo tengo acá esta región que es, si entendemos lo que es un eje corto del ventrículo izquierdo, tenemos una región anterior, una región que es inferior, una región del septum interventricular, por el ventrículo derecho, septum interventricular, una región inferior, una región acá que es anterior. ¿De acuerdo? Eso depende ya, aquí está a nivel de los músculos papilares. Y tenemos acá ya una región que es más lateral, más inferior, septal y anterior. Cuando este fascículo, que es el que depolariza esta zona anterior y anterolateral del ventrículo izquierdo, este fascículo se bloquea, miren cómo hace el bucle el impulso. Primero despolarices toda esta región, porque recordad que el fascículo posteromedial llega hasta la base de este músculo papilar inferomedial. Entonces, despolariza toda esta región inferior y luego va subiendo así, a despolarizar de último esta región anterolateral del ventrículo izquierdo. Por eso es un giro antihorario. Cuando nosotros entendemos esto, es que vamos a poder correlacionar qué pasa en las derivaciones del plano frontal. Si lo llevamos acá al eje, en el plano frontal, nosotros vamos a poder entenderlo igual. Tratemos de extrapolar esto acá.
Nosotros sabemos que hay unos 20 milisegundos iniciales de la depolarización del septum de izquierda a derecha y que luego pasa a despolarizar ese ventrículo izquierdo por sus dos fascículos o sus tres fascículos. Pero en este caso, eh, hay un pequeño retardo que es hacia esa región anterolateral del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ahora está bloqueado este fascículo. Entonces, miren cómo este vector de los 10 a 20 milisegundos iniciales viene hacia abajo y hacia la derecha. Hacia abajo, porque el fascículo superior está bloqueado, entonces se va hacia el inferior y un poco hacia la derecha porque también está el fascículo Z. Bueno, entonces, y luego viene y despolariza hacia la región anterolateral del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y por eso es un poco más lento, pero no tan lento hacia esta porción hasta que luego converge acá en su punto final. Y nosotros vamos a entender por qué hay un QR en D1 y AVL, ya tienen que imaginárselo desde ahora antes de ver el electro, porque si estos vectores salen hacia abajo en el plano frontal e inferior, ¿qué está observando estas derivaciones de 1 a VL del primer vector? O de los vectores que se van hacia acá abajo, la cola, por eso una onda Q. Pero luego se le acerca, que es la cabeza, ya luego es una onda R. Y veremos ahora por qué en la cara inferior este vector se acerca, tendremos una onda R, pero luego se aleja y tendremos una onda S. Vamos a verlo un poco mejor. Si lo extrapolamos acá con trazados electrocardiográficos, nosotros vamos a entender por qué en el bloqueo de esa división superior de la rama izquierda vamos a obtener un eje desviado hacia la izquierda. Desviado hacia la izquierda. ¿Por qué? Ya nosotros entendemos que el primer vector de los 10 a 20 milisegundos iniciales va en el plano frontal hacia abajo y hacia la derecha en primera instancia. Aquí tenemos las derivaciones inferiores de 3 de 2 y aquí estaría AVF. Ese primer vector que comienza la despolarización en el bucle del QRS en el ventrículo izquierdo, saben que la cabeza va hacia abajo y luego se va inmediatamente hacia la izquierda. Pero esa primera porción que va hacia abajo me da esta pequeña onda R en las derivaciones inferiores. ¿De acuerdo? Me da esta pequeña onda R en las derivaciones inferiores, pero inmediatamente luego se aleja hacia esta parte superior izquierda, porque recordad que primero está despolarizando esa región que es inferior del ventrículo izquierdo para luego despolarizar la región superior porque el fascículo de allá arriba está bloqueado. Como este vector se aleja hacia arriba a nivel superior, miren cómo ya las derivaciones inferiores ahora van a ver la cola. Primero vieron la cabeza, que es esta onda R, y luego que se aleja verían la cola, que es esta gran onda S, porque lo hace a través de la fibra de Purkinje, que aunque tienen conducción rápida, ya no tiene ayuda del fascículo superior. Y este fascículo posterior inferior tiene que encargarse de toda la despolarización del ventrículo izquierdo. Entonces miren cómo sube a nivel antihorario y luego viene horario, que hace que cuando se esté acercando esta onda que se aleja me hace esta porción descendente de la onda S. Pero luego esta onda que se acerca me hace esta porción ascendente de la onda S. Eso es lo que pasa en la cara inferior. ¿De acuerdo? Pero luego en D1 y AVL, el primer vector se aleja de ello porque va hacia abajo y hacia la derecha. Y tendríamos una pequeña onda Q. Pero luego este vector se va a acercar a ello, ¿de acuerdo? Se va a acercar a ello y tendremos una gran onda R en D1 y AVL porque se acerca a ello. Luego comienza a alejarse y es cuando se completa esta porción descendente del QRS en D1 y AVL. Es importante entender que cuando nosotros hablamos de eje bloqueo, para confirmarlo, de esta subdivisión superior, el eje tiene que estar, cuando lo calculemos, entre mayor a menos 30, entre menos 30 a menos 90 grados en este plano frontal. Es importante tener en cuenta esto. Aunque tengamos un eje en el límite de menos 30, menos 25 o menos 20, no cumplen ya con estos criterios. Van a leer algunos libros incluso que le dicen que menos 30 no lo aceptan, que para hablar de este bloqueo de la subdivisión superior tiene que estar superior a menos 45 o más, que también es algo de lo que a mí más me gusta.
Algo importante a destacar acá, porque esto es un bloqueo que se parece mucho al bloqueo de retado final de la conducción 1A de la rama derecha, es que en este caso la S de la derivación de 3 será mayor que la S de la derivación de 2. Si recuerdan, el retado final tipo 1A de la rama derecha, la S en D2 era mayor que en D3. Entonces, algo importante acá, para que no se lo olvide recordarlo, es que obtendríamos QR en D1 y VL y también obtendríamos RS en cara inferior. Pero aparte de eso, el eje tiene que estar superior a -30, algunos autores hablan superior a -45, y que la S de la derivación de 3 es mayor que la S de la derivación de 2. Los criterios electrocardiográficos importantes para recordar en el plano frontal y en el plano horizontal, aquí tenemos, por ejemplo, ya debemos obtener un eje superior a -30, como se lo mencioné. El eje tiene que estar hacia la izquierda. En este caso, nosotros vamos a tener una rotación antihoraria a pesar de la S que le acabo de hablar. Ahora, la pequeñita onda R, que no se cumple siempre, pero la onda R que vemos acá de 3 comparada también por la onda R de la derivación de 2 como observan acá, esa pequeña R la vamos a observar en D2, D3 y AVF, siempre presente. Pero se habla de que esta R de D3 debe ser mayor que la R de D2. ¿De acuerdo? Eso no siempre se cumple. A veces yo lo he visto en algún electrocardiograma, pero es un hallazgo para tomarlo en cuenta. Y nunca van a ver qué pasa de un cuadro grande. Mayormente es menos de un cuadro grande de altura, o sea, menos de 5 milímetros, la onda R de cara inferior. Por eso es importante recordar que en las derivaciones inferiores nosotros vamos a ver S en las tres derivaciones, porque es un patrón RS en la cara inferior, una R minúscula y una S mayúscula, pero la S de D3 es mayor que la de D2. QR en D1 y VL es importante que lo notan. Hay otro criterio que se pueden olvidar, pero no está de más mencionar, es lo que aparece en un 80% de los casos, ya que hay una muesca en la rama descendente de la R de D1 y AVL. Por ejemplo, en esta rama descendente, acá suele aparecer una muesca en estos bloqueos del fascículo antero superior. También acá en AVL hay un pico de R, esa deflexión intercicoide que dice que debe cumplir mayor a 45 milisegundos, porque ya está la presencia de onda Q. Es decir, que en AVL, desde el inicio del QRS, acá como hay una onda Q, hasta la punta de la R, debe medir más de 45 milisegundos. O sea, es un cuadrito pequeño que vale ya 40 milisegundos y un poquitito de otro cuadrito pequeño, un poquitito nada más. Entonces, ese es otro criterio importante. Pero un criterio importante sobre ello, cuando son aislados estos bloqueos, es que no puede haber QRS ancho. El QRS debe medir menor a 120 milisegundos, al menos que un bloqueo de esto esté asociado a otro bloqueo fascicular. Entonces, observaremos eso, que QRS es menor a 120 milisegundos. Ya en el plano horizontal, que se puede tomar en cuenta, pero es un plano que no está muy afectado, que vamos a ver la transición desplazada hacia la izquierda, o sea, presencia de S, vamos a ver más hacia la izquierda y vamos a ver también que la S, como digo, aumenta en estas derivaciones laterales y una disminución de R que vamos a ver ahora. Ya dentro de la causa de este bloqueo del fascículo anterior, hay causa congénita por el defecto de esos cojinetes endocárdicos cuando se forman las válvulas. También los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, un 30% de ellos tienen este bloqueo de ese fascículo anterior. También pacientes que tengan origen anómalo de la coronaria izquierda, transposición de grandes vasos, pacientes con corrección ya de la tetralogía de Fallot. También pacientes con edad avanzada, enfermedad coronaria. Hay pacientes que también tienen infartos. Si nosotros podemos observar este electrocardiograma a grandes rasgos, nosotros debemos observar acá que no hay un patrón claro ni de bloqueo de rama derecha ni de bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Miren cómo realmente
hay un poco de desviación hacia la izquierda, una transición hacia la izquierda. Recuerden que la transición es cuando comenzamos acá con un RS hasta que un punto se ponen se igualan y otro predomina más. Bien, pero miren cómo acá va predominando la S hasta V6. Eso es porque la transición está muy tardía hacia V5 y V6. La R va aumentando de tamaño, pero nunca supera la onda S. Bien, nunca supera la onda S. Eso es una transición tardía. Eso es característico encontrarlo en los pacientes con bloqueo fascicular antero superior. Pero lo que nos interesa acá es este plano frontal que observamos que en el bloqueo de la división anterosuperior de esta rama izquierda, vamos a encontrar en de un EVL un ¿qué? Un QR, una Q pequeña, una onda R grande. QR, en las derivaciones inferiores, RS. Le decía que la S de D3 debe ser mayor que la S de D2, lo podemos ver acá. Porque cuando en D2 es mayor, nosotros debemos tener como diagnóstico diferencial el retado final de la conducción tipo 1A de la rama derecha. Pero acá observamos que la S de D3 sea mayor que la de D2. Miren que no se cumple muy bien aquí que la R de D3 sea mayor a la de D2. Es un hallazgo no tan relevante. Es importante calcular el eje también acá, que debe estar superior a menos 30 grados, aunque otros autores hablan de menos 45, pero si está superior ya a menos 30 grados, puede sospechar de un bloqueo fascicular antero superior. Y otra cosa es que nosotros debemos medir desde el inicio de la onda Q acá, que ya ocupa de por sí un cuadrito pequeño, esta onda Q casi un cuadrito pequeño, hasta la punta de la onda R y debe medir, en este caso, mayor a 45 milisegundos de flexión intrinsicoide, que es realmente ese punto, el pico de la R, desde el inicio del QRS, para nosotros hablar de un bloqueo fascicular antero superior. Aquí observamos otro trazado igual que no tiene un bloqueo de rama derecha ni tiene un bloqueo de rama izquierda, pero porque el eje está hacia la izquierda. O sea, cuando yo veo un trazado electrocardiográfico, que el QRS es relativamente estrecho y veo que de por sí ya el eje está hacia la izquierda, me llama la atención. Cuando yo veo un eje en la izquierda, marcadamente cuando en este caso el paciente no tiene un bloqueo de base. Yo digo, ¿será un bloqueo fascicular? Es cuando yo comienzo a calcular los criterios y miro, oh, D1 tiene QR, AVL tiene QR, pero hay RS también en la cara inferior. La S de D3 es mayor que la de D2. Bien, y desde inicio del pico, del QRS en AVL de la Q a pico R al 45 milisegundos o más y el eje desviado de menos 30 a mayor en el plano frontal. Por ejemplo, este es el vetograma de este EKG que nosotros estamos observando, es el mismo, pero ya en el plano frontal. Y observemos cómo yo le decía que la S de 3 es mayor a la S de D2. Viene acá el patrón QR en D1VL y RS en cara inferior. Y como el eje total se debía a este cuadrante superior izquierdo, porque debe quedar superior a menos 30 grados. Realmente estos bloqueos fasciculares de la división anterosuperior de la rama izquierda Rosenbaum en los años antes de 2000 lo clasificaba. Realmente yo solo menciono para que lo sepan, pero tampoco es algo que se va a distinguir fácilmente en un electrocardiograma. Él lo puso como un patrón estándar, porque él decía que eso puede variar también en cuanto a un corazón horizontal, pues la rotación horaria que tiene, o un corazón vertical, o que también pueden estar asociados a sobrecarga o hipertrofia ventricular izquierda, y todo eso puede variar el bucle del QRS y también varía las alteraciones en el electrocardiograma. El tipo estándar es lo que nosotros mayormente estamos hablando. Miren cómo en el plano horizontal la transición es muy tardía, que se le conoce incluso como pseudoinfarto anterior, porque como hay una falta de progresión de EREM precordial, que es un buen punto para que ustedes lo tomen en cuenta, que no toda falta de progresión de onda EREM precordial es enfermedad isquémica en primera instancia, aunque los bloqueos fasciculares anteriores pueden estar asociados a coronariopatía, pero tienenlo como diagnóstico diferencial, que esta transición tardía puede deberse a un bloqueo fascicular
antero superior. Aquí tenemos un eje del QRS que está en menos 55 grados, pero observamos también que tenemos un patrón QR en D1 y AVL y RS en cara inferior de 2 de 3 y AVF. Y miren cómo la S de D3 es mayor que la S de D2. Es lo mismo que estamos viendo acá. El tipo 1 estándar, la S de D3 suele ser mayor que la S de D2, QRS en cara inferior, el QR en D1 y VL, y aquí tenemos el eje menos 45 grados, menos 55 grados, y más acá, miren cómo es el bucle en el plano horizontal cuando tenemos este bloqueo del fascículo antero superior, porque primero tiene que depolarizarse toda la región inferior, y luego de último queda esa región antero superior del ventrículo izquierdo, y por eso el bucle QRS se va inmediatamente hacia allá superior a menos 30 grados. Menos 30 grados en el plano frontal, pero aquí en el plano horizontal se va hacia hacia ese cuadrante posterior izquierdo. Y por eso es que la transición es tardía. Miren cómo en este plano horizontal sale en esta rotación antihoraria ya hacia este nivel de V5 y V6. Por eso la R es muy pequeñita en estas derivaciones, porque el vector no viene directamente hacia ella. Aquí también podemos observar que en pacientes embarazadas, en pacientes que son muy obesos, ya de por sí estos suelen tener un corazón horizontal o tener una rotación horaria. Entonces, esto puede ya variar un poquito la rotación también del bucle del QRS. Miren cómo nosotros vamos a obtener una R pequeñita que parece ya como un QS en la cara inferior. Es lo que puede parecerle a usted una R de en este caso, bajo voltaje en las derivaciones inferiores, que puede usted también confundirlo, en este caso con un infarto inferior, y por eso que también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en AVL incluso no se ve muy bien, un QR mayormente se ve como una R que sí es puntuda y una Q muy pequeñita, incluso puede haber una pequeña S en la derivación de uno, pero van a ver que predomina negativamente el QRS en la cara inferior. Entonces es importante tomar esto en cuenta. eh, para nosotros, en esos pacientes obesos, en estas pacientes embarazadas, que hace que el corazón esté un poco más horizontal, con este giro horario, pueden tener especulaciones que puede tener un bloqueo fascicular anterior. No es tan fácil, yo se lo digo, no es tan fácil, pero mayormente van a poder ver una S de bajo voltaje en D1 con una R que predomina y una pequeña R pequeñita en dedo de 13 ABF con una S muy prominente. El eje sí va a estar desviado, en este caso es el isquial superior a menos 30, menos 45 grados. Ya en los pacientes que tienen corazón vertical, si nosotros vamos a ver un poquito más claro el QR, ¿de acuerdo? Y en las derivaciones inferiores vamos a tener ya un también RS, bien, un RS. En este caso, vamos a ver un AVR que predomina muy positivo, que también hay algo adicional a agregarle, pero como le digo, es algo que yo más se lo menciono para que lo tengan en cuenta. Importante que en esos pacientes que tienen el corazón vertical, el QRS va a ser muy pequeñito en D1, lo que le va a dar la facilidad de que el eje esté superior a menos 60, entre menos 60 y menos 90. Y cuando vean que tiene un patrón de un bloqueo del fascículo anterior superior, pero el QRS es muy pequeñito en D1 y hace que ese eje esté más pegado a los menos 90, pueden sospechar cuando vean al paciente que es porque tiene un corazón vertical. Ya este tipo 4 es porque está asociado también a sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo por hipertrofia en estos pacientes y van a ver QR en D1 igual y RS en la cara inferior con la SD3 mayor que la DD2, pero suelen ver en estas derivaciones laterales onda T que suelen comenzar un ST negativo con una porción de la onda T negativa, como un patrón de sobrecarga sistólica, y a esto se le llama también patrón tipo 4 de este bloqueo de este fascículo anterosuperior. Este es un electro realmente que más bien fue por ecocardiograma que se llegó mal el diagnóstico de esto. Miren cómo aquí ven una onda P bifásica
Esto es un bloqueo interauricular avanzado, recordarlo, con esta perifásica acá en la cara inferior. Miren un QR en D1VL y RS en cara inferior, la SD3 mayor que la D2. Y es un paciente que tiene también una S profunda en V5 y V6, una transición muy tardía que es característica de este bloqueo del fascículo anterosuperior. Pero también el aumento de voltaje te habla de que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, es decir, que esto está asociado a un crecimiento ventricular izquierdo y cuando vemos la onda T, que son negativas, también a sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, como lo podemos observar acá. Este es este mismo caso. Miren cómo aquí nosotros observamos un V1 que podemos encontrar como, no es un bloqueo como tal de la rama derecha, le llaman incluso pseudo bloqueo incompleto porque no es un bloqueo como tal, por ese pequeño retardo final, por este bloqueo del fascículo anterior superior. Y yo tenemos acá una área de transición que es tardía, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta esto. Aquí ya tenemos nuestro giro que es antihorario en contra de la manecilla del reloj y es lo que nos da la característica de este patrón que ya hemos mencionado bastantes veces. Ahora bien, si nosotros pasamos a otro de los tipos de bloqueo que de los fascículos de la rama izquierda, vamos a hablar ahora del bloqueo de ese fascículo que nunca se habla, porque también es complejo hablar lo que es el bloqueo del fascículo medio de la rama izquierda. Es como le mencionaba, que este fascículo suele estar muy asociado a dividirse con el fascículo inferior de la rama izquierda. Hay muchas personas por eso llamaban dos fascículos, porque tenían este fascículo anterior y como este salía junto, decía que era un solo fascículo inferior. Pero se ha estudiado que este fascículo se divide muy bien en el septum interventricular y este va más hacia el septum inferior del pared inferior del ventrículo izquierdo y por eso lo han puesto también como fascículo medio septal de la rama izquierda. Esto puede ser variante, por eso los trazados electrocardiográficos, las alteraciones también puede variar mucho porque hay diferentes tipos de divisiones de los fascículos. A veces el medio sale del superior y no es que sale del inferior, ¿de acuerdo? Entonces es importante que hay diferentes tipos, que aquí está la imagen de cada uno de ellos, pero lo más importante es encontrar este tipo uno que es lo más frecuente y por eso muchos de los electros son muy característicos a la hora de hablar de bloqueos fasciculares. ¿Por qué le hablo de esto? Si observamos acá, observamos como un eje conservado en el plano frontal. Muy bien. Pero es extraño que cuando nosotros vemos esto en un electrocardiograma, lo primero que hay que pensar realmente es enfermedad coronaria. Cuando no es normal, en las derivaciones derecha, V1, V2 y V3, usted encontrar Q. Así sea pequeña una onda Q, usted tiene que pensar en que eso es una zona eléctricamente inactiva, en que ese paciente tuvo un infarto que involucró el septum, un infarto anterior. Eso es lo primero que hay que sospechar. De acuerdo, cuando vean ese QR, ese tipo de patrón de bloqueo de rama derecha, QR, sospechen que es un infarto. Pero también tengo que decirle que no todo es infarto de esa zona del septum. También tengo que decirle que puede bloquearse el fascículo septal. Y por eso vamos a ver estas fuerzas anteriores prominentes, o sea, onda aérea muy alta a nivel anterior, con este patrón QR. Y ustedes dirían, ¿por qué una onda Q? Y si ustedes me han analizado muy bien ya los bucles del QRS, ¿de qué depende que no sea Q, sino R en esta derivación de la normalidad? Es de esa despolarización del fascículo setal que hace que el septum se despolarice de izquierda a derecha. Pero si ese fascículo está ausente, ustedes saben que quien va a despolarizar el septum va a ser esta porción ya más distal de la rama derecha y lo va a hacer de derecha a izquierda. Y por eso en estas derivaciones vamos a observar onda Q, porque ella está ausente, porque está bloqueado el fascículo setal. Es decir, que ese patrón QR que observamos en estas precordiales derechas, con esa fuerza prominente anteriores, o sea, esa onda aérea muy alta, también lo puede hacer a ustedes sospechar de este bloqueo del fascículo medio setal. Es esto que está pasando. Ustedes saben que a nivel tanto en el plano horizontal, vamos a hablar más que se ve mejor aquí, cuando hablamos de este bloqueo, este vector que se dirigía
en el plano horizontal de izquierda a derecha hacia adelante, como ese fascículo está ausente y se va a despolarizar todo la parte más distal de la rama derecha, este vector ahora está dirigido hacia atrás. Bien, va a estar dirigido hacia atrás porque se va a despolarizar todo por el fascículo inferior, fascículo también de la rama derecha como tal, la parte distal, y ese primer vector de los 10 a 20 milisegundos va hacia atrás, ¿de acuerdo? Y hace este giro horario como nosotros podemos observar acá. Esto ir hacia atrás y con este giro también horario, tendrá unas fuerzas anteriores muy prominentes. Bien, muy prominente hacia adelante, con este vector que se acerca con mucha fuerza hacia estas derivaciones. Por eso vamos a observar R muy alta en todas estas derivaciones. ¿De acuerdo? Ya a partir de la derivación V2, vamos a observar R incluso que pueden tener más de tres cuadros grandes en este caso. Vamos observar frecuentemente que el bucle del QRS en la normalidad estaba ubicado más a este cuadrante posterior izquierdo en lo normal, en el plano horizontal, ustedes saben esto. Pero al tener este bloqueo fascículo medio, ahora va a estar en este eh, eje anterior o en este cuadrante anterior izquierdo en el plano acá horizontal. No se confundan nunca en esto, que a veces hasta yo hablando me confundo. Aquí es cuadrante superior, pero aquí es cuadrante posterior, que es un plano horizontal, y este cuadrante anterior izquierdo. Como el bucle está orientado a este cuadrante, en estas derivaciones horizontales obtendremos fuerza muy prominente a partir de V2 con ese patrón QR. QR porque nosotros tenemos las derivaciones precoidales acá y como el vector primero se va hacia atrás, deja onda Q para ello. De acuerdo, una pequeña onda Q, pero luego se acerca toda esta fuerza hacia acá y deja grande onda R. Es como esto que estamos observando acá, que nosotros podemos tener esto que es un OVL, un QR, hasta una pequeña S acá, pero observar que el eje está superior a -30 grados y un QR en de una VL y RS en la cara inferior con una onda S mayor en D3 que en D2. Es un bloqueo que ya ustedes lo conocen, que es el de la división anterior-superior, pero también aquí está asociado a un bloqueo de este fascículo medio porque tenemos QR con fuerzas prominentes anteriores. Bien, recuerda que deben sospechar primero de enfermedad coronaria, que hubo un infarto, porque también si hay un infarto del septum, en este caso, va a bloquear este fascículo. Cualquiera de los fascículos, ya sea, puede estar bloqueado cuando ese tú se ve involucrado. El fascículo, cuando hay un infarto anterior, ese fascículo antero superior y el fascículo medio se puede ver afectado. Y aunque esto te lo llame acá como que el paciente pudo tener un infarto anterior, en este caso, es importante ver que en este caso, afecta también estos fascículos, pero también no puede haber infarto y que este solamente sea el bloqueo del fascículo medio con el bloqueo del fascículo superior. Y muchas veces los infartos anteriores lo que nos deja a nosotros en estas derivaciones que ustedes mayormente conocen es un QS como tal, cuando deja área eléctricamente inactiva. Pero la verdad que cuando tenemos un patrón de bloqueo de rama derecha con un QR, también debemos sospechar en este caso de que hubo un infarto y puede haber onda aérea. Es lo mismo que nosotros estamos observando acá. Este es el paciente que tenía cardiopatía hipertensiva y enfermedad coronaria del electro anterior. Ya este bloqueo, que fue el que vimos en el electro anterior, ya ustedes lo conocen. RS en cara inferior, QR en D1VL. Y acá vemos cómo hay un bloqueo del fascículo medio y por eso las fuerzas se van primero hacia atrás. El vector inicial se va hacia atrás y hace este giro horario dejando toda esa fuerza en ese cuadrante anterior izquierdo y por eso primero vemos una onda Q pequeña cuando se aleja el primer vector, pero vemos grandes ondas R cuando el vector se acerca hacia acá, hacia esta zona anterior. Vamos a ver que la R va creciendo de tamaño de 2 en adelante. Bien, de 2 en adelante. Mayormente en estos casos nosotros vamos a ver que ya en esta derivación V5 y V6
vamos a tener ausencia de onda Q cuando hay un bloqueo del fascículo medio. Y ustedes se preguntarían por qué. Es porque este vector se aleja de estas derivaciones más anteriores de V1, V3 y a veces V4, pero luego en esta derivación de lo que suelen ver más es parte de la cabeza del vector cuando se va hacia atrás y por eso hay ausencia de onda Q en este caso en estas derivaciones. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos también un bloqueo, en este caso del fascículo de la división anterior superior, QR en AVL, a veces en D1 no está, mira, incluso hay una pequeña S, que esto también depende mucho de la posición del corazón, pero en AVL lo confirma que hay un QR. Bien, hay un QR. Y pueden observar Eres en cara inferior con la S de 3 mayor que la de D2, pero aquí hay un bloqueo de rama derecha que tiene un patrón QR, no es un patrón RS, RSR, sino un patrón QR. Y aquí puede tener bloqueo de rama derecha, pero también puede tener ese bloqueo del fascículo medio, porque este patrón QR puede ser por un infarto que pasó, en este caso, que también afectó a ese fascículo. Medio Z de la rama izquierda. Es esto lo que ha pasado acá. Miren cómo se queda este bucle del QRS hacia en el plano horizontal en esas fuerzas anteriores. Se va hacia atrás, hace un giro horario, la manecilla del reloj. Y acá, miren cómo está bloqueado también este fascículo anterior superior. Recordar que hace un giro antihorario y se aleja. Primero se acerca a la derivación inferior y luego se aleja. Y hace ese patrón RS. Pero también observamos cómo en D1VL primero como va hacia abajo se aleja y por eso la onda Q luego se acerca y por eso la onda R en esta zona. Y este bloqueo fascicular también, que es otro bloqueo. Ya hemos abarcado el bloqueo del fascículo superior de la rama izquierda, el bloqueo medial y nos queda entonces el bloqueo de la división posterior inferior de la rama izquierda. Hemos hablado del bloqueo de este fascículo, del bloqueo de este fascículo y ahora vamos con el bloqueo de este fascículo. Siempre relacionándolo con el BCG para, en este caso, el betocardiograma para nosotros entender lo que está pasando en el electro. Recordando que cuando los fascículos están bien, convergen, cada uno con su despolarización hacia acá, pero en este caso está bloqueado el fascículo inferior. Recuerda que cuando estaba bloqueado el anterior, toda la fuerza iba de abajo hacia arriba a nivel antihorario, pero ahora vemos que está bloqueado esto, es decir, que todo el impulso se va por el fascículo superior y tendremos ahora que un giro horario, porque este fascículo está bloqueado. Primero se va a depolarizar ahora toda la región superior anterior del ventrículo izquierdo y por último la región inferior. Esto que pasa acá en el plano frontal. Recuerda que antes era un giro antihorario, pero ahora es un giro horario, una rotación horaria. Miren cómo. En el plano frontal, el fascículo ya inferior está bloqueado y el vector en el plano frontal, miren cómo se va a alejar en este giro de los primeros 20 milisegundos. En este caso se va hacia arriba, miren, hacia arriba y hacia la izquierda. Este es el cuadrante superior izquierdo. Se va hacia arriba, hacia la izquierda. Eso significa que se aleja de qué derivaciones? Se aleja de las derivaciones inferiores. Pero luego se acerca a las derivaciones inferiores. Bien, si lo vemos esto correlacionado con el electro, miren cómo cuando se va a nivel superior hacia la izquierda, se aleja de la derivación de 3 de 2 a VF, y miren como si se aleja primero, lo que ve esa derivación es la cola, tendremos una onda Q, pero luego se acerca y por eso tenemos una onda R. Bien, y si vemos la derivación de laterales de 1 y a VL, como ese vector primero, el primer vector de los 10 a 20 milisegundos, va hacia arriba hacia la izquierda, se acerca hacia ellas. Como se acerca hacia ella, tendremos una pequeña onda R, pero luego se aleja y por eso tenemos una onda S. Entonces, el patrón característico de este bloqueo de la división posterior e inferior de la rama izquierda es que vamos a tener QR en cara inferior y RS en diagonal VL. Cuando usted se aprende uno, ya se aprende otro. Porque cuando la división anterior, superior que está bloqueada, es QR en D1 VL y RS en cara inferior. Si es el otro fascículo que está bloqueado de posterior inferior, es lo contrario. Ahora vamos a tener RS en D1 VL y QR
en las derivaciones inferiores. Es importante que como en el anterior superior, la S era mayor en D3 que en D2, pero ahora en este bloqueo posterior inferior, como lo que predomina la R de D3 es mayor que la R de la derivación de 2. Y hay que tener en cuenta esto, también que el eje ahora se va hacia la derecha. Bien, esa fuerza prominente se va hacia la derecha y el eje lo vamos a encontrar, en este caso, siempre cerca de 110 milisegundos, puede pasar incluso mayor a 110 milisegundos. Es igual acá lo que estamos viendo en el plano frontal, todo en el plano frontal, en este eje. Bien, como toda la depolarización ahora se va a nivel anterosuperior para luego ir a esa región inferior que no puede despolarizar este fascículo porque está bloqueado. Hace ahora esta rotación horaria, que en principio esta rotación horaria se acerca el vector primero a esta derivación a VL y de 1 y por eso tenemos una onda R, pero luego se aleja y por eso tenemos una onda S. Bien. Pero la cara inferior lo ve diferente, porque cuando se va hacia arriba y hacia la izquierda, el primer vector, ella ve en la cola y por eso tiene una onda Q, que se ve bien en la derivación de 3 mayormente, aunque siempre va a estar en las tres derivaciones. Y luego como se acerca tendremos una onda R que la onda R de D3 es mayor que la onda R de la derivación de 2. Los criterios electrocardiográficos acá en este bloqueo de este fascículo posterior inferior, el eje va a estar entre 90 a más o menos 180 grados en el adulto, RS, como le dije, en la derivación de 1 VL y patrón QR en D3 a VF y D2. La onda Q siempre va a estar presente en la derivación acá en D3. Bien, y en D2 y AVF siempre va a estar un poquito menos, muy pequeñito y a veces casi no se ve. Pero usted confirma que su eje en el plano frontal está hacia la derecha y tenga RS de una VL con ese más prominente de una VL, con QR en la cara inferior, aunque se vea mejor en D3, ya usted está confirmando acá que es un bloqueo del fascículo posteromedial. Bien, es un bloqueo de este fascículo posteromedial y es importante tomarlo en cuenta porque también vas a encontrar que la R de D3 es mayor que la R de D2 y siempre va a estar el eje por encima de 90. Yo siempre lo encuentro por encima de 110. No puede estar menos de 90 porque si no estaría más hacia de 2, estaría más confundiéndose con un bloqueo de los retardos finales de retraso de la conducción en la rama derecha. Y también nosotros vamos a observar que puede haber asociación con un infarto inferior, porque vamos a tener ahora en cara inferior QR y cuando nosotros vemos onda Q en la cara inferior, nosotros sospechamos siempre de infarto. Bien, entonces es importante tomar esto en cuenta porque veo un QR, si la onda Q mide menos de un cuadrito pequeño, es más a favor de que haya un bloqueo de fascículo posterior y más nada. Porque el paciente puede estar asociado a coronariopatía, que también esto se asocia, incluso es raro encontrar este bloqueo del fascículo posterior inferior. Pero si ya vemos una onda Q con criterio patológico, que eso lo vamos a ver en el tema de síndrome coronario agudo, la onda Q mide mayor a 40 milisegundos, tiene más del 25% de la onda R, pero no tomándolo encuentren de 3 porque de 3 es la gran mentirosa de la Q patológica. Pero si lo ven de 2 y AVF, sí podemos tener el bloqueo del fascículo posterior inferior, pero asociado también en ese mismo paciente a un infarto. Al igual que los demás bloqueos fasciculares, el QRS, si no está asociado a un bloqueo de rama derecha, va a ser menor a 120 milisegundos cuando está aislado. Van a ver en las derivaciones inferiores una onda Q, siempre va a ser más importante el de 3. Bien, y luego van a ver cómo se veía también el bloqueo de la subdivisión superior, una pequeña muesca en la derivación inferior en la rama descendente de la onda R. Bien, entonces es importante tomar eso en cuenta. Aquí, por ejemplo, en B1 y B2, ya hablando más en el plano horizontal, que también no causa los grandes cambios, yo siempre me llevo más del plano frontal, va a encontrar RS en V1 y V2.
RS, porque también es lo normal que nosotros encontramos en este caso. Pero casi, casi lo que más me interesa del plano horizontal es que cuando tenemos un bloqueo de ese fascículo póstero inferior, si nos vamos a las derivaciones V5 y V6, ¿de acuerdo? V5 y V6, que pueden tener patrón QRS o RS, cuando medimos esta porción de la deflexión intrínseca desde el inicio del QRS a la punta de la onda aérea, nosotros solemos tener mayor a 45 milisegundos de esta deflexión intrínseca desde el de inicio QRS a pico de R, ¿de acuerdo? En V5 y V6. Y creo que de todo esto, lo más característico en el plano horizontal, a pesar de todas estas características que también pueden aprenderse, pero lo más característico de encontrar en esta derivación es que nosotros vamos a encontrar una deflexión intrínseca de mayor a 45 milisegundos en V5 y V6 desde el inicio del QRS al pico de la onda aérea. Bien, ya en el plano horizontal, observando el bucle, cuando nosotros tenemos este bloqueo de la división posterior inferior, realmente nosotros vamos a observar que si está bloqueado esta rama, le va a quedar el protagonismo al medio setal y también al fascículo superior. Bien, entonces nosotros vamos a ver, solemos ver en estos pacientes también como que hay una transición un poco tardía. Bien, onda S prominente en V1, V2, V3, más o menos hasta VC, y que la onda R también acá en estas derivaciones V1, V2, V3 suele ser pequeñita. ¿De acuerdo? Porque en este caso suele llevarse un poco en el plano horizontal el bucle hacia ese cuadrante un poco más ubicado en este cuadrante posterior derecho. Bien, posterior derecho, toda la fuerza se lo lleva hacia allá, por eso ese el vector inicial de los días 20 milisegundos, en vez de izquierda a derecha, cuando tenemos un bloqueo del fascículo posterior inferior, aunque esté bueno el fascículo medial, suele llevarse esa fuerza un poco hacia adelante, hacia la izquierda, con este giro antihorario y llevándose la fuerza del bucle a este cuadrante posterior derecho. Eso hace que haya S muy prominente en las primeras percordiales y un pequeño decrecimiento de R en las primeras percordiales, ¿de acuerdo? Que suele verse un poquito más grande ya la onda R en V5 y V6, pero mayormente es la S que predomina mucho. Entonces, es importante ver esto porque hay un patrón de sobrecarga del ventrículo derecho tipo C que suele parecerse también a este bloqueo de este fascículo posterior inferior en cuanto al bucle en el plano horizontal, que ya esa clase nosotros la vimos. Miren acá cómo nosotros tenemos en este caso, se puede decir que hay un bloqueo de rama derecha, que tenemos esta onda aérea prominente, y aquí este patrón trifásico en V2, pero observamos en la cara inferior de 2 de 3 y UF como en un patrón QR, con una R, con una S muy marcada, con un bloqueo solo de rama derecha, tenemos una onda S ensanchada, acá, empastada, pero no suele ser mayor a la onda R de una EVL en el bloqueo de rama derecha aislado. Pero si nos enfocamos en el plano frontal, viéndolo acá solamente como el bloqueo de este fascículo posterior inferior, nosotros vamos a ver ese que son mayores a la onda R, porque se lleva el eje hacia la derecha, mayor a 90, mayor a 110 grados en el plano frontal y tendríamos RS con ese marcador de 1VL y QR en la cara inferior. También recuerda que siempre debemos sospechar en estos pacientes que han tenido un infarto inferior, zona eléctricamente inactiva inferior, y que es un diagnóstico diferencial que nos puede orientar en esto para descubrir estos pacientes. También podemos ver acá que si vemos el plano, acá el plano frontal, RS en D1, RS en OVL, claro, ¿de acuerdo? Claro acá. Con QR en D2, D3 y AVF. Miren cómo la R de D3 es mayor que la R también acá
de D2. Aquí también tenemos un patrón QR de bloqueo de rama derecha, en este caso. Bien, y T negativa en todas estas derivaciones, como una isquemia acá subepicárdica anterior, o acá en este caso. Bien, este es el bucle la betografía del EKG anterior. Miren cómo está bloqueado el fascículo acá postero inferior, este giro horario que vemos acá, porque se aleja el vector de los 10 milisegundos hacia arriba y hacia ese cuadrante superior izquierdo. Tenemos la onda Q, que ya lo hemos mencionado, que es más presente en D3. Miren incluso como en D2 acá no se ve, pero en D3 está presente, con esa R más grande que la de D2, la de D3 en este caso. Y RS en esta derivación de una VL. Y acá también podemos observar este patrón de un bloqueo de la rama derecha, ¿de acuerdo? De un bloqueo de rama derecha, un retardo final de la conducción. Miren cómo se ve acá esto como en el dedo, que nosotros hablamos de dedo de guante, que me caracteriza el bloqueo de rama derecha. Es un bloqueo combinado en este caso. Bien, hay también que no lo hemos mencionado y es frecuente verlo cuando nosotros hablamos de bloqueos bifasciculares, ya cuando la rama derecha que está asociada de por sí a un bloqueo de un fascículo anterior superior, posterior inferior, y es importante conocerlo, cuáles son los criterios. Aquí tenemos la rama derecha, vamos a ver cuando la rama derecha se bloquea y se asocia a un bloqueo de uno de estos fascículos. Viendo en este caso, si nosotros tenemos un bloqueo de este fascículo, esta es la rama derecha, un bloqueo de la rama derecha, más un bloqueo del fascículo antero superior, en este caso, cuando está asociado, sí vamos a tener un QRS ancho porque la rama derecha está bloqueada. Y para hablar de un bloqueo completo de rama derecha, ya saben que tienen que tener un QRS mayor a 120 milisegundos y debe haber presencia de un ritmo supraventricular, ya sea fibrilación auricular, ritmo sinusal, taquicardia auricular, evidencia de que todo lo comandan el ritmo que está en la aurícula. Solemos ver un eje con un bloqueo de rama derecha, pero el eje está mayor a -30, ¿de acuerdo? Mayor a -30. Y también podemos encontrar un eje que esté hacia la tierra de nadie. Cuando observamos el bloqueo de la rama derecha y el eje está hacia la tierra de nadie, hay una participación que hay, aunque hay un bloqueo del fascículo superior de la rama izquierda, el ventrículo derecho está hipertrofiado o está también con sobrecarga. Tendremos ese patrón típico de QR en AVL, mayormente en D1 no se ve, pero en AVL sí. Y nosotros vamos a encontrar también que en D1 vamos a ver una onda S que también está empastada en V5 y VC con una duración mayor a 40 milisegundos, que es lo característico del bloqueo completo de la rama derecha. Si nosotros observamos acá, es un paciente que tiene incluso la P por acá, esta que puede estar incluso acá, que no me queda claro, como un flúter. Miren acá como tenemos esta actividad auricular como fluteloide, ¿de acuerdo? Pero miren qué importante, sabemos que este es un ritmo supraventricular. Tenemos un bloqueo de rama derecha, ya estos son extrasístoles ventriculares, pero miren, acá tenemos un bloqueo de rama derecha en este plano horizontal. Pero si nos vamos acá, nosotros vemos en D1 una pequeña Q con una R y una S incluso, y en AVL un QR. Pero cuando vemos el eje, en este paciente que tiene un bloqueo de rama derecha, el eje está hacia la izquierda, superior a -30 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un bloqueo de rama derecha que está asociado a un bloqueo del fascículo anterior superior. A esto se le conoce como bloqueo bifascicular. Pero cuando lo describen en el electrocardiograma, tiene que poner ese ritmo supraventricular, ya sea flúter, en este caso, taquicardia auricular, FA, ritmo sinusal, más bloqueo bifascicular, y pone entre paréntesis bloqueo de rama derecha más bloqueo de la división anterior superior de la rama izquierda. Bien, observemos acá en el plano frontal, nosotros vamos a ver los vectores inicial de día 20 milisegundos, que como ese fascículo antero superior está bloqueado, se va hacia abajo. Bien, se suele ir hacia abajo y un poco hacia la derecha, o se puede ir también
hacia la izquierda. Eso es porque participa ya si es tipo uno o tipo 2 es algo un poquito más complejo. Si se va a la derecha o se va a la izquierda, pero comúnmente suele irse, en este caso, un poco hacia la derecha. En este bucle vemos que va más hacia abajo y hacia la izquierda en el plano frontal. Tenemos una rotación antihoraria, ya eso nosotros lo conocemos porque ya es característico del bloqueo del fascículo superior, porque todo se va por este fascículo que es el posteromedial. Bien, y el eje lo vamos a tener desviado hacia la izquierda en este caso. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un bloqueo de la rama derecha, nosotros podemos encontrar el eje incluso que a veces no es cuando está aislado el bloqueo del fascículo anterior superior, que tiene que sobrepasar obligatoriamente los -30 grados. A veces incluso que esté hacia la izquierda, ya esté en -30 y -20, y así se puede sospechar cuando está en presencia de un bloqueo de rama derecha, que también el bloqueo del fascículo anterior está, en este caso, bloqueado. Bien, está bloqueado. Vemos QR en D1VL y RS en la cara inferior. En el plano horizontal, ya nosotros tenemos como tal el bloqueo de, característico en el plano horizontal de la rama derecha. Bien, de la rama derecha. Los vectores iniciales suelen ir adelante, que pueden ir un poco hacia la derecha o pueden ir a la izquierda de por sí. Y hace este retraso final que ya nosotros conocemos acá como dedo de guante, que caracteriza a la rama derecha. Luego tenemos el bloqueo de la rama derecha que se asocia al bloqueo del fascículo posterior inferior, que también lo vimos en trazados anteriores. Y eso es muy inusual, es muy raro, mayormente sí están asociados a infarto cuando esto se observa de entrada. Y aquí tenemos igual, ahora el eje en vez de estar hacia la izquierda, estará hacia la derecha, por encima de más 90 grados. Tendremos un bloqueo de rama derecha asociado, el eje hacia acá, no solamente esto basta. Bien, entonces es importante que también destaca la literatura que debe haber ausencia de un corazón vertical, por eso ya lo vemos por imágenes, lo sospechamos en pacientes altos y que estén muy delgados. Bien, y también en pacientes que tienen infarto lateral, que esto puede ser un diagnóstico ya diferencial. Mayormente cuando observamos que hay un bloqueo de rama derecha, más un bloqueo del fascículo posterior inferior, hay un PR que suele estar por encima de 200 milisegundos. Bien, obtendremos un QRS ancho, vamos a tener de un EVL un RS, ¿de acuerdo? Un RS, pero en este caso con la S mayúscula, porque en el bloqueo de rama derecha también podemos ver RS con una R que es mayor a 40 milisegundos, en estas derivaciones de una VL empastada, pero no suele ser mayor que la onda R. Cuando está bloqueado el fascículo posterior inferior, sí tendremos una onda S muy prominente y en las derivaciones inferiores tendremos un QR. Recordad siempre entonces que la onda R de D3 será mayor que la onda R en este caso de 2. Bien, miren acá tenemos un bloqueo de rama derecha, característico, onda S empastada, prominente, en el plano horizontal, morfología de bloqueo de rama derecha, morfología de M acá. Y acá en el plano frontal tendremos RS en D1 y AVL, con QR en D2, D3 y AVF. Miren cómo la R de D3 es mayor que la R de D2. Y mayormente cuando vemos este tipo de bloqueo está muy relacionado a enfermedad coronaria y es importante estudiar nuestro paciente. Esto es lo que estamos viendo acá en el plano frontal. Mayormente suele haber un PR, que es lo que vemos acá, ¿de acuerdo? Un PR que suele estar mayor a 200 milisegundos, conducción 1 a 1, pero mayor a 200 milisegundos, como observamos acá, RS de 1 y AVL y QR en las derivaciones inferiores. La Q suele ser más prominente en D3 y la R de D3 suele ser mayor que la R en este caso de D2. Ya en el plano horizontal, o sea, nuestro patrón típico, en este caso de la rama derecha, típico porque tenemos diferentes morfologías de bloqueo completo de rama derecha, depende del resultado final. Recuerda que eso se lo dividimos y se lo clasificamos anteriormente en el bloqueo de rama derecha. Y aquí observamos cómo está este bucle del QRS en el plano horizontal en este cuadrante posterior derecho. Bien, entonces es importante ya conocer mayormente el patrón de bloqueo de rama derecha que ustedes de por sí conocen.
Miren acá otro trazado que tiene un patrón de bloqueo de rama derecha característico, pero tengo RS con ese prominente de 1VL y QR en las derivaciones inferiores con la RD de 3 mayor que la RD de 2. También tenemos, en este caso, otro trastorno específico con un bloqueo de rama derecha enmascarado. Esto no es más que el mismo bloqueo asociado a la rama derecha cuando está bloqueada que el bloqueo del fascículo anterior superior. El problema es que hay un bloqueo también que le llaman más de alto grado porque modifica más los vectores del QRS en su parte inicial y final, ¿de acuerdo? Y realmente, mayormente esto está asociado también a algunas cardiopatías que hacen que se retrase más cuando va, por ejemplo, cuando pasa el impulso por el fascículo posterior inferior, que debe de polarizar a través del Purkinje toda la pared anterosuperior del ventrículo izquierdo, porque ese fascículo superior está bloqueado. Recuerda que si ha aislado el QRS debe medir menos de 120 milisegundos. Pero incluso si eso se ha bloqueado de rama derecha, observaría el mismo patrón, aunque sea con un QRS ancho, de QR en D1VL y RS en cara inferiores. El detalle es que acá asociado a algún retardo en esa fibra de Purkinje final, en esa parte superior del ventrículo izquierdo, ya sea por infarto, alguna cardiopatía que hace que se retrase más de la cuenta, esto puede dar la morfología en el plano frontal de un bloqueo de rama izquierda. En el plano horizontal observaremos un bloqueo de rama derecha, pero en el plano frontal observaremos el patrón de un bloqueo de rama izquierda. Y a eso se le llama bloqueo enmascarado de la rama derecha. Cuando ustedes entiendan eso, un bloqueo enmascarado, es porque hay un bloqueo de rama derecha y aparentemente un bloqueo de rama izquierda. Realmente, esto también tuvo su clasificación. Hay uno tipo estándar, que es el más común, ¿de acuerdo? Luego hay uno precordial, que solamente este patrón de bloqueo de rama izquierda, aunque V1 y V2 se vea con un patrón de bloqueo de rama derecha, el patrón de bloqueo de rama izquierda se en V5 y V6 y no en D1 y VL. Y luego hay una clasificación donde lo asocian, que se ven la imagen de bloque de rama izquierda en D1 VL, V5 y V6 y de rama derecha en V1, V2 y V3. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este patrón característico en V1, ¿de acuerdo? Que es un patrón de bloque de rama derecha, de eso no hay duda. Miren esto en orejas de conejo, miren esta S ensanchada acá. Pero si te vas acá, el plano frontal es está hacia la izquierda, mayor a menos 45 grados. Cuando tú observas un bloqueo de rama derecha con un eje hacia la izquierda, ¿qué debes sospechar? Bloqueo del fascículo superior, anterosuperior. ¿Y qué debe ver? QR en D1VL y RS en la cara inferior. Pero cuando ustedes ven la R de D1VL, tiene un patrón como de meseta, ensanchado, me acuerdo, en la punta. Miren que ensanchado, incluso sin onda S final, sin onda S final, que suele tener ese patrón de bloqueo de rama derecha, cuando está asociado a un bloqueo fascicular anterior superior, suele tener su Q, R y una pequeña S en D1. A veces no se ven AVL o a veces se intercambian, pero se ve una pequeña onda S, incluso la onda T suele ser positiva. Bien, pero cuando está este bloqueo enmascarado, verán ausencia de S en D1VL. Hay ausencia de S en D1VL con un ST y una onda T negativa, un ST descendido y una onda T negativa, y una R empastada. Y eso es característico de un bloqueo de rama izquierda. Entonces, pero no, realmente no está bloqueada la rama izquierda completa, porque si no hubiese un bloqueo completo, si las dos ramas están bloqueadas. Entonces, es un patrón de bloqueo de rama derecha con un bloqueo enmascarado de la rama izquierda, pero realmente lo que está bloqueado aquí es el fascículo anterior superior y esa despolarización que viene a través del fascículo inferior retarda demasiado la despolarización de esa porción anterior superior del ventrículo izquierdo por alguna patología o una alteración asociada y de este bloqueo enmascarado. Miren, por ejemplo, acá tengo un patrón de bloqueo de rama derecha en V1, V2 y V3, pero ya acá en V5 y V6 no tengo S, que tampoco la tengo en D1 y a VL no tengo S con onda T que son negativas y que esto me da una característica de una morfología de patrón de bloqueo de rama izquierda en las derivaciones laterales y bloqueo de rama derecha en estas derivaciones precordiales derechas. Un eje que está hacia la izquierda mayor a menos 30 grados y realmente esto es un bloqueo bifascicular, un rama derecha más un bloqueo del fascículo antero superior en este caso, pero
con un patrón de un bloqueo de rama derecha enmascarado mixto, enmascarado mixto, porque en la clasificación, o sea, con un patrón precordial y un patrón frontal asociado. O sea, este patrón de imagen, supuesta imagen de bloqueo de Ramikiren de 1 y AVL también se ve en V5 y V6, que acá no se veía en el patrón estándar de bloqueo enmascarado de rama derecha. Pero acá sí se observa también en esta derivación lateral completa. Y es un patrón precordial y horizontal y frontal asociado. Y recordar, patrón enmascarado de bloqueo de rama derecha es lo mismo que un bloqueo del fascículo antero superior, pero en este caso, déjeme y le busco acá rápidamente esto, a ver si aparece acá, esto. Acá si nosotros nos vamos, aquí no se ve muy bien, pero en D1, miren cómo en D1 tiene una pequeña onda S, acá en D1 tiene una pequeña onda S, y la onda T suele ser en este caso positiva, a veces aplanada o a veces positiva, en este patrón. Bien, déjenme ver qué tengo acá. RS, bien, se lo busco acá, y así quedamos más claro. Miren, por ejemplo, este patrón de la subdivisión anterior de la rama izquierda asociado a un bloqueo de rama derecha. Miren un bloqueo de rama derecha típico, en plano percoidal total, pero cuando te vas de 1 VL tiene RS y QR en cara inferior, pero miren la S acá, en D1 VL, miren que VL no se confía tanto, pero en D1 siempre solemos ver una onda S con una onda T positiva. Cuando usted ve ausencia de esa onda S acá con una onda T negativa, es que ustedes sospechan un patrón enmascarado de la rama derecha, un patrón enmascarado de rama derecha, o sea, rama derecha con patrón enmascarado de un bloqueo supuesto de rama izquierda, pero es por ese retardo que está muy alterado final del mismo fascículo antero superior que está bloqueado. Si volvemos acá donde estábamos, que era este electro acá, acá. Este es el patrón enmascarado estándar, rama derecha con un patrón enmascarado y aquí con un patrón mixto, tanto en el plano frontal como en el plano precordial, un patrón de imagen de bloqueo de rama izquierda en la derivación de lateral y rama derecha en las derivaciones precordiales derechas. Pero es un bloqueo del fascículo anterior, está bloqueada esa zona y la despolarización sea muy lenta de inferior a superior. Bloqueo trifascicular interrogado, que eso es una gran disyuntiva que nosotros siempre tenemos de este bloqueo trifascicular, cuando ven un bloqueo de la rama derecha, más un bloqueo de un fascículo de la rama izquierda, más un PR prolongado. Este electrocardiograma tiene un bloqueo de rama derecha a nivel precordial, como observamos acá, bien, pero el eje está hacia la izquierda. Bien, si vemos esto, aquí estaría como a 0 grados y con esto se liquida estaría como en -90 grados el eje de este trazado electrocardiográfico. Bien, entonces observar este patrón de un bloqueo bifascicular, en este caso de QR, que se ve un poquito más aquí, QR en AVL y RS en cara inferior, un bloqueo del fascículo anterior, un bloqueo de la rama derecha, te dicen bloqueo bifascicular. Pero siempre que ven un PR prolongado, también dicen un bloqueo trifascicular. Es importante recordar que cuando tenemos un PR prolongado, el PR mayormente se prolonga en frecuencia por un retardo en el nodo auriculoventricular. Pero recuerden que un retardo, incluso desde la parte superior de la depolarización a la aurícula derecha hasta el nodo, puede prolongar el PR. O sea, desde que se comienza a depolarizar la aurícula hasta llegar al nodo, cualquier retraso ahí puede prolongar el intervalo PR, ya eso lo discutimos. Pero también un retraso que es lo más frecuente en el mismo nodo auriculoventricular eh, retarda el intervalo PR. Bien, pero también recordar que puede estar muy bien la conducción supraiciana y si hay un retardo en alguno de los fascículos inferiores por debajo del GIS o en el mismo GIS, puede prolongar el intervalo PR, porque todas estas estructuras que están acá se encuentran en el intervalo PR, todas estas estructuras antes de que el Purkinje conecte con el miocardio. Entonces, el intervalo PR prolongado en un electrocardiograma de superficie no podemos asociarlo siempre a un bloqueo trifascicular hasta que nosotros vamos a hacer un estudio electrofisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vean esto así,
Si un paciente le llega con esto con síncope, el paciente va de una vez para estudio electrofisiológico y allí se comprueba más fácil de que este paciente vaya a un marcapaso porque tiene un bloqueo trifascicular y es un bloqueo que probablemente ya en este caso el retardo no está en el nodo AV, sino que está en el GIS y esto va a progresar a un bloqueo AV completo. Entonces, miren otro patrón acá de, de un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama derecha como tal. Mira acá como aquí hay una pequeñita onda S, que es un patrón con un eje hacia la izquierda, de un bloqueo del fascículo antero superior, que si esa onda S no hubiese estado ahí, fuera un patrón de bloqueo enmascarado. Y miren cómo también el PR mide mayor a 200 milisegundos. Todo esto trazado tiene, ustedes lo van a describir como un bloqueo bifascicular, rama derecha más el fascículo antero superior, más un bloqueo V de primer grado. Cuando ya por un estudio electrofisiológico se compruebe que esa prolongación del PR es porque el fascículo que le queda bueno, en este caso que sería el fascículo inferior, esté también con un bloqueo atrasado. Bien, un bloqueo atrasado. Es importante que un bloqueo trifascicular también ustedes lo podrían denominar cuando en un electrocardiograma, escúchenme bien, ustedes le sacan un electrocardiograma a un paciente que en un momento ve que tiene bloqueo de rama derecha más bloqueo del fascículo anterior superior como esto. Y tiempo después le hacen un electrocardiograma y tiene el mismo bloqueo de rama derecha, pero ahora tiene un bloqueo del fascículo posterior inferior. Entonces, eso es un bloqueo trifascicular también, porque en un electro, la rama derecha estaba asociada a un fascículo bloqueado y en otro electro estaba asociado a otro fascículo. También eso es un bloqueo trifascicular, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Y hay otro bloqueo que es indicación de marcapaso inmediato y es cuando usted observa un mismo electrocardiograma o en dos electrocardiogramas, pero de un mismo paciente. Frecuentemente nosotros podemos ver que si observamos el intervalo PP lo van a averiguar. Si toma una derivación de dos largas, van a ver que el intervalo PP a veces se acorta, pero van a ver un intervalo PP más o menos regular. La onda P de la misma morfología, no son extrasístoles auriculares, tienen el mismo origen sinusal y van a ver que un patrón de bloqueo de rama derecha y luego un patrón de bloqueo de rama izquierda. Un patrón de bloqueo de rama derecha, y luego un patrón de bloqueo de rama izquierda, creo que se ve aquí, rama derecha, rama izquierda, rama derecha, rama izquierda. Bien, entonces cuando nosotros observamos este patrón, es un bloqueo alternante de rama. Hay un bloqueo, miren cómo aquí hay un PR más corto cuando conduce, en este caso, por la rama derecha, rápido, y aquí cuando conduce por la rama izquierda, un patrón más prolongado. Bien, aquí tenemos un bloqueo de la rama derecha, es decir, que la rama derecha está bloqueada y esto conduce por los fascículos izquierdos. Tenemos un PR más prolongado. Y aquí tenemos un PR más corto porque todo está conduciendo rápido por la rama derecha y luego tiene que depolarizarse el ventrículo izquierdo. Bien, entonces, cuando observamos esto en un mismo electrocardiograma, que hay un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda, es importante siempre descartar que no sea una P de diferente morfología por un extracístole auricular prematura y que por eso se aberró la otra rama. ¿De acuerdo? Entonces, son un patrón de ritmo de base sinusal con un patrón alternante de bloqueo de rama. Rama derecha, rama izquierda, rama derecha, rama izquierda. También puede pasar que nosotros hagamos un electro y en este momento hay un bloqueo de rama derecha y en un electro posterior solamente haya bloqueo de rama izquierda. Esto también sería un patrón de bloqueo alternante de rama y lo que nos dice es la guía de estimulación cardíaca 2021. En este caso, esta rara condición se refiere en situaciones donde hay evidencia de los bloqueos de los tres fascículos, en este caso. Algunos ejemplos de ellos son que vamos a observar en el electrodo sucesivo, en uno hay un bloqueo de rama izquierda, luego en otro hay un bloqueo de rama derecha. O un bloqueo de rama derecha con un bloqueo del fascículo anterior en un electro y un bloqueo de rama derecha y un bloqueo del fascículo posterior en otro electro. Estos pacientes van rápidamente a un bloqueo V completo y por eso es indicación de marcapaso en estos pacientes. Aquí la bibliografía de todas estas literatura que he descrito en este módulo, en esta sesión final del módulo 4. Espero que le haya gustado. He profundizado en lo que usted debe saber como un experto en estos temas y recuerda que siempre estaré a la disposición para responder sus preguntas en nuestra comunidad de la formación VIP. Un placer que me acompañaran hasta aquí. Hasta la próxima sesión.